1:01 p.m, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 15 de mayo con las noticias. El día después del hundimiento de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro en el Senado de la República, día del derecho al pataleo, día de apelaciones, día de tutelas. Don Andrés Carmona. Así es, Ricardo, se han comenzado a presentar diferentes apelaciones, críticas, se han presentado los recursos solicitando la reapertura del debate, se han presentado 2 tutelas, una por parte de León Freddy Muñoz y otra por Marta Peralta, pidiendo la reapertura del debate, pero también una medida cautelar suspendiendo los efectos de la decisión tomada ayer por la plenaria del Senado. Se espera entonces que también el pacto histórico, el resto del pacto histórico, presente las solicitudes de reapertura o las apelaciones sumadas a la de María José Pizarro, que la presentó inmediatamente. Ocurrió el hundimiento en las últimas horas, Ricardo. Pendientes, Andrés, ya vamos a contarles en el rollazo político todo lo que ha venido transcurriendo en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro convocando a un paro nacional, lo dice desde China a través de sus redes sociales. Ya vamos a hablar de todo esto, porque antes voy a la Procuraduría, que abrió indagación preliminar para establecer si el ministro del Interior, Armando Benedetti, con su salida de los chiros, su agresividad contra el secretario del Senado, pudo haber eventualmente incurrido en una falta disciplinaria. Sergio Barbosa. Tras las tensiones que hubo en el Senado luego del hundimiento de la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa con el fin de esclarecer posibles irregularidades durante esta sesión. La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría tras las tensiones, reclamaciones y denuncias de presuntas anomalías en el conteo de votos y el manejo del orden del día de esta sesión. Así lo anunció el Procurador General Gregorio El Hach. Episodios de exaltación de ánimos como el presenciado ayer en el recinto del Senado no son aceptables en ese marco de respeto tanto al gobierno como al Congreso y a la sociedad colombiana. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ha dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la finalidad de determinar si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias por algunos servidores públicos. La indagación de oficio busca establecer la identidad de posibles responsables y determinar si las actuaciones reportadas tienen relevancia disciplinaria. Hay un nuevo escándalo que sacude al gobierno del presidente Petro, Fuego Amigo, versión indeterminada, por cuenta de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que denunció supuestas presiones indebidas del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, que se pronunció hace minutos. Hay acciones legales en curso en las próximas horas. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. Pues hay versiones encontradas porque la ministra anunció su renuncia argumentando presiones indebidas y señalando al ministro del Interior y a la directora del DAPRE. Sin embargo, fuentes le confirmaron a Blue Radio que desde el gobierno aseguran que fue el presidente Gustavo Petro quien solicitó la renuncia y la directora del DAPRE pues fue quien se la pidió. El resultado de todo esto llegará a instancias judiciales porque tanto el ministro del Interior como la directora del DAPRE pondrán acciones legales. Blue Radio conoció que la denuncia de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sería por difamación, mientras que Armando Benedetti lo hará por injuria y calumnia. Este es entonces un nuevo pulso al interior del gobierno nacional. Hay en Palacio reuniones con los equipos jurídicos para definir las acciones e informarlo oficialmente a través de un comunicado. 1:05, hay un muy duro pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos como consecuencia del anuncio y de la firma del presidente Gustavo Petro de un acuerdo de intención para que Colombia ingrese a la ruta de la seda. En la práctica, nos acercamos a China y nos alejamos de Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. La administración Trump no dejó pasar por alto el acercamiento del presidente Petro con el presidente de China, Xi Jinping, ni mucho menos la firma del documento que integra a Colombia en la llamada Ruta de la Seda. Un portavoz del Departamento de Estado asegura a través de un comunicado que la decisión del presidente Petro es decepcionante y contraproducente. Unirse hará poco para aliviar el déficit comercial de 13.000 millones de dólares de Colombia con China y abre a Colombia el menú de acciones malignas del Partido Comunista Chino, desde trampas de deuda hasta el menoscabo de la soberanía, asegura el portavoz en su pronunciamiento. Pero además el Departamento de Estado publicó
en su red social X un mensaje diciendo que Estados Unidos se opondrá firmemente a los proyectos recientes y a los próximos desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales chinas en Colombia y controladas por China. Hay que recordar que el Metro de Bogotá tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un rechazo por parte del Departamento de Estado que se produce también luego del rechazo de congresistas tanto republicanos como demócratas en la Cámara de Representantes. Habla Michael McCall, representante republicano. Este es un paso terrible para Colombia. Significa que están rompiendo su alianza con Estados Unidos, dijo McCall. También habló Debbie Wasserman Schultz, representante demócrata. Una 07 advertencia de Estados Unidos, primeras consecuencias, represalias por la firma de Colombia del acuerdo de intención de su ingreso a la ruta de la seda con China. En Colombia, los pacientes, los gremios de la salud, diferentes sectores publicaron hoy un decálogo de los riesgos que en su concepto representa el proyecto de reforma que está en trámite en el Congreso de Colombia. Jessica Gutiérrez. El movimiento Todos por la Salud emitió un fuerte pronunciamiento en el que cuestiona el proyecto de decreto mediante el cual el gobierno busca implementar la reforma al sistema de salud por vía decreto, y es que según el comunicado, este borrador contiene múltiples falencias que podrían agravar la crisis en el sector y aumentar las barreras de acceso para los pacientes y usuarios. Es que la organización advierte que de promulgarse en su forma actual y sin atender las observaciones realizadas, el decreto profundizaría los problemas operativos y financieros que hoy enfrenta el sistema, por lo que el movimiento hace un llamado al gobierno a reconsiderar el contenido de dicho decreto y abrir espacios de diálogo técnico y participativo para construir una reforma realmente que responda a las necesidades del sistema. Mucha atención, hay un hostigamiento a esta hora en González, en el sur de Bolívar. Hay un policía herido. Cristian Santiago. Ricardo, la situación se presenta en todo el casco urbano del municipio de González, al sur del departamento del Cesar. Sucede desde las 2:30 del mediodía, porque hay que decir que esta población está hoy celebrando la fiesta de San Isidro. Inicialmente, con francotirador fue atacado un uniformado que resultó gravemente herido y que no ha podido ser evacuado a un centro asistencial en el municipio de Ocaña. Tan pronto sucedía esta situación, fue hostigada la estación de policía y un grupo de policías que se encontraba brindando seguridad a lo largo de este casco urbano, de esta población, que está dentro del Catatumbo, pero que pertenece al sur del departamento del Cesar. Lo que está pasando en estos momentos también es que ya hay sobrevuelos del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para apoyar a los uniformados que están en tierra defendiéndose de este ataque, al parecer perpetrado por integrantes de la guerrilla del ELN. Una 9, oficialmente cae la producción de petróleo y de carbón en Colombia. Marcela Peña. Ricardo, estamos hablando de un desplome del 7,3%, del 3,7% frente al año pasado. La industria además se mantiene estática frente a los niveles que tuvo al cierre del 2024. Este resultado coincide con lo que hablábamos aquí ayer en Meridiano. Tenemos menos contratos petroleros activos que antes del inicio del gobierno. Las cifras de la ANH muestran que en el primer trimestre del año la producción de petróleo se redujo en unos 16,000 barriles de petróleo por día, mientras que la producción de gas cayó unos 162 millones de pies cúbicos. En línea también con las advertencias del sector, que ha dicho: nos estamos quedando sin gas colombiano, tenemos que importar. 1:10. Hablamos de las noticias del mundo, del funeral de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, la guerra en Gaza que no cesa, más de 100 muertos en las últimas horas, y se refuerza la seguridad en el Vaticano para la misa de este domingo del Papa León XIV. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Uruguay sigue despidiendo a Pepe Mujica. El Palacio Legislativo de Montevideo abrió sus puertas para el segundo día del velatorio del expresidente uruguayo. Miles de personas le han rendido tributo a Mujica y al finalizar la capilla ardiente, los restos serán cremados y luego enterrados junto a su perrita Manuela. En Oriente Medio, Israel sigue atacando Gaza y van 2 jornadas letales. Ya son
115 personas muertas en la franja de Gaza como consecuencia de los últimos bombardeos ejecutados por el ejército israelí desde anoche y en la mañana de hoy jueves en diferentes localidades del norte y del sur, principalmente en la ciudad de Khan Yunis. Como consecuencia de estos nuevos bombardeos, el Hospital Europeo de Gaza, situado en Khan Yunis, quedó fuera de servicio. Las negociaciones de paz en Qatar no avanzan y las partes no ceden. Hamas ha dicho que Israel no quiere la paz, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó cualquier posibilidad de que Israel ponga fin a su ofensiva, incluso si jamás liberara a los 58 rehenes, que ya la mayoría son cadáveres y que siguen en Gaza. Y en el Vaticano ya está todo listo para la misa del domingo, donde se oficializará el inicio del pontificado de León XIV. 5.000 hombres brindarán la seguridad en la Plaza de San Pedro para recibir a casi 200.000 fieles y a mandatarios de todo el mundo. Estados Unidos ya confirmó que asistirán el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. 1:11, ya regresamos para seguir hablando de la polémica política por el hundimiento de la consulta popular del presidente Petro, pero vamos a contarles también lo que está pasando en asuntos de fondo que le preocupan a la gente, la crisis de la salud, lo que está ocurriendo hoy en materia de orden público. Sigue secuestrado el niño de 11 años en el departamento del Valle del Cauca, y lo que está ocurriendo hoy con Noticias del Mundo en Meridiano.